Saludamos con nuestro segundo invitado, a quien le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Se trata del doctor Javier Burbano, abogado y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana, doctor Burbano, buenos días, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Liceni Espinel. El Consejo de Participación Ciudadana está en el ojo de la tormenta por dar paso a un pedido del colectivo Acción Jurídica Popular de convocar a una audiencia pública en la que se expuso lo que ellos consideran coincidencias o argumentos para decir que hay un supuesto plagio en la tesis de la fiscal general del Estado. En respuesta, la fiscal ha señalado que esa no es una atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y paralelamente se ha activado ya denuncias en contra de la primera autoridad del Consejo de Participación Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Aunque no tenga que ver lo uno con lo otro, sí resulta una coincidencia que en momentos en que el Consejo de Participación da paso a esta audiencia pública se levanten estas denuncias. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted coincide con la fiscal en el sentido que eso no es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana, dar ese espacio para que cualquier colectivo pida una audiencia pública y exprese lo que considera un plagio? Hola Licena, ¿qué tal? Saludos a todos quienes nos escuchan, saludos también para Alexis. Bueno, en lo absoluto no coincido en nada en lo que manifiesta la fiscal Diana Salazar. Ella dice otras cosas más, ¿no? Ella dice que el Consejo de Participación Ciudadana no puede llamarla a una audiencia para fiscalizarla a través de la ciudadanía porque la Fiscalía tiene autonomía económica y financiera, ¿no? Sin embargo, esto no le exime de rendirle cuentas a la ciudadanía. El colectivo Acción Jurídica Popular, a través del Consejo de Participación Ciudadana, no le está diciendo a la fiscal en qué tiene que gastar su presupuesto ni cuántos fiscales tiene que contratar. Le está pidiendo que rinda cuentas a la ciudadanía por una denuncia de plagio. También dice la fiscal Salazar que el Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar su nombramiento porque el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, mejor conocido como el Trujillato, blindó ese nombramiento y no se puede revisar esa designación. Igual, el Consejo de Participación Ciudadana actual no está revisando ese concurso ni está revisando esa designación, porque nos queda a todos bien claro que la Corte Constitucional de lujo blindó pues todos esos nombramientos, incluido el de la propia Corte, ¿no? Qué falta de ética más grande, pero eso también está claro. Y finalmente, el argumento más fuerte que sostiene la fiscal Salazar es que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultad para llamarla a una audiencia pública porque según ella, solo la Asamblea Nacional es la fiscalizadora de la Fiscalía General del Estado. Bueno, esto es como una verdad a medias, ¿no? Cierto es que la Asamblea puede fiscalizar los actos del poder público y a la fiscal general a través de los asambleístas, y cierto es que en este momento no tenemos asamblea y por ende los legisladores no pueden ejercer esa facultad. Pero también es cierto que lo que se ha activado en este momento es el mecanismo de participación ciudadana y control social que está establecido en el artículo 72 de la Ley de Participación Ciudadana. A ver, lo explico rápidamente. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que garantizar el control social a través de la ciudadanía por medio de varios mecanismos que pueden ser la silla vacía, puede ser los cabildos populares, los observatorios, las veedurías y las audiencias públicas. Justamente este mecanismo de audiencia pública es el que ha activado el colectivo Acción Jurídica Popular y le ha pedido al órgano competente, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que llame a una audiencia pública a la fiscal general para que responda no al Consejo de Participación Ciudadana, sino a este colectivo sobre las denuncias de plagio a varios documentos que este colectivo ha presentado. Y esta facultad, por supuesto que la puede ejercer el Consejo de Participación Ciudadana, y no solo que la puede ejercer, sino que está obligado a garantizar el derecho a la participación ciudadana y control social, en este caso del colectivo Acción Jurídica Popular. Entonces, ¿por qué este rechazo por parte de la fiscal y el argumento de que se está atribuyendo funciones? Si está dentro de las competencias del Consejo de Participación, ¿por qué no dejar que convoque a la audiencia y asistir a la audiencia? Bueno,
seamos francos, esto es un escándalo nacional. Eh, la audiencia se llevó a cabo, me tomé el tiempo de verla y realmente causa bastante vergüenza escuchar cuando los miembros del colectivo Acción Jurídica Popular leían al unísono fragmentos de la tesis de la fiscal y textos de los autores de estas ideas, y al final pues mostraban en el documento de la tesis que no había ninguna cita ni ninguna referencia, lo que equivale a apropiarse de una idea ajena. Esto realmente es vergonzoso. Yo supongo pues que la fiscal pues no ha querido ir a presentarse en esta audiencia pública porque no quiere ser sometida a semejante escarnio, aunque esta era su obligación ética acudir. Ahora, también ella podía no acudir como finalmente lo hizo y esto pues no, de ninguna manera se puede considerar una actitud o una cuestión ilegal, pero sí muy reñida con la ética. Lo que es cuestionable y que sí debemos señalar y estar muy preocupados son las amenazas que previo a la audiencia pública fueron vertidas de parte de la Fiscalía en un tono de ajuste de cuentas en caso de que se llevara a cabo esta audiencia pública. Escuchamos cómo la fiscal les dijo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y al colectivo Acción Jurídica Popular que luego no se estarán quejando si es que se roban estas funciones, amenazándolos claramente del posible cometimiento de un delito, delito que es absolutamente inexistente, porque como dejamos explicado al principio de esta entrevista, el Consejo de Participación Ciudadana lo que ha hecho es garantizar un mecanismo de participación ciudadana y control social como la audiencia pública, y el colectivo Acción Jurídica Popular lo único que ha hecho es ejercer este derecho que está establecido no solo en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sino en la Constitución. Y finalmente, sí nos preocupa a quienes nos consideramos la ciudadanía que la mayoría de los consejeros de participación ciudadana, ante estas amenazas claras, ni siquiera acudieron a la audiencia pública del día de ayer. Solo acudieron 3 consejeros, me parece que el presidente Leven Vera, el vicepresidente Augusto Verduga, una consejera más, y de ahí el resto, no solo que no fue, sino que no presentó ninguna excusa, lo que evidencia claramente que estas amenazas de la fiscal general surtieron un efecto en consejeros que al parecer son bastante pusilánimes y que están yendo o han ejercido este cargo para calentar la silla y no para pues hacerse cargo de sus obligaciones. Hola doctor, qué gusto saludarle. ¿Y qué decir también de la reacción que ha provocado en la fiscal? Fíjese, ella hizo amenazas en contra de los integrantes del Consejo de Participación, pero lo que hizo fue reactivar algunos casos. Los veníamos conversando con quien ahora yo me desayuno. El doctor Ocaña ha sido abogado de la doctora Salazar. Casos como el caso Singue, que ya fue archivado, y ahora un caso que está relacionado con el uso de recursos públicos para la reconstrucción de Manabí. Después del terremoto del 2016, 7 años después la Fiscalía se acuerda que hay esos casos y los reactiva, pero hay otros que son más recientes y sobre los cuales la Fiscalía no le ha dicho nada al país. Por ejemplo, el asesinato de Cherres con tortura previa o el caso Danubio. A ver, escuché parte de la entrevista del doctor Ocaña, un penalista a quien yo he seguido sus patrocinios, casos connotados, le tengo un respeto. Me parece una situación absolutamente incómoda, también debo decirlo, que de aquí en adelante, como se ha constituido en abogado de la fiscal, pues va a tener casos en los que está pues como contraparte de la fiscal siendo abogado de ella. Supongo que la fiscal se va a excusar en estos casos en los que va a tener como adversario a su propio abogado personal, pero eso ya es cuestión de ellos. Antes de contestar esa pregunta, Alexis, yo quisiera también poner en antecedente una cuestión que me parece muy importante, porque aquí hay un asunto político de fondo que es muy claro. A ver, ¿cuál es el problema con el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera? Yo le voy a decir. Cuando Lenín Moreno designó la terna para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
con Trujillo a la cabeza, la Asamblea designó pues, a este Consejo de Transición. ¿Qué hizo este Consejo de Transición, estimado Alexis? Descabezar a todas las altas autoridades que estaban en funciones. Así fue. Entre estas, el Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yal, sin garantizar pues el mínimo derecho a la defensa y sin motivar pues de la manera más obligatoria sus decisiones. Simplemente fueron descabezados y mandados a su casa, ¿no? Y fue un proceso bastante grotesco. Recordará usted los epítetos que usó Trujillo en contra de Yal, ¿no? En ese momento. Por supuesto, por supuesto, sin respetar pues la mínima obligación que tenía el Consejo de motivar estas decisiones. Pero todos sabemos que en el fondo lo que realmente se buscaba, lo que buscaba este Consejo de Transición era designar un nuevo Consejo de la Judicatura, aquel consejo que estaba integrado por el doctor Aquiles Regail y otros juristas, ¿no? ¿Y qué hizo este Consejo de la Judicatura? Descabezar o remover jueces de la Corte Nacional de Justicia y nombrar más de 20 jueces temporales. Figura que no estaba contemplada por la Constitución ni la ley. ¿Y qué hicieron a su vez estos jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia? Juzgar a Correa por influjo psíquico, juzgar a Correa por cohecho agravado, aunque la acusación no versaba sobre este tipo de delitos, y proscribirlo para las siguientes elecciones. Entonces, ¿por qué hago este antecedente, Alexis? Porque cuando el Consejo de Participación Ciudadana de Transición actuó, ahí sí, arbitrariamente, con una cadena de hechos que tenían un objetivo político, que era nombrar jueces temporales para proscribir a Correa, ahí, para la opinión publicada, todo estaba bien y Trujillo era un patriota. Ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Allen Berbera como presidente, que no está juzgando absolutamente nada, sino que está permitiendo, porque es su obligación, que se active el mecanismo de la audiencia pública para un colectivo que no tiene nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana o con ningún partido político, sino que solo está pidiendo que se active un mecanismo para que la fiscal rinda cuentas y dé explicaciones sobre una denuncia de plagio. Ahí sí resulta que el Consejo está tratando de descabezar a la fiscal. Entonces evidenciamos que hay un absoluto doble estándar y que aquí el problema es que se está poniendo o se está pues transparentando y evidenciando el nivel de fiscal que eligió el Trujillato, una fiscal que de lo que se ha podido apreciar en las intervenciones del colectivo Acción Jurídica Popular, pues ni siquiera ha sido capaz de citar las ideas de autores que ha utilizado para sus trabajos, entre comillas, académicos, ¿no? Esa cuestión. Ahora bien, es claro que no es una coincidencia que en medio de esta coyuntura y este contexto se reabran algunos casos, como el caso Singue, que fue declarado nulo en la Corte Nacional de Justicia, y al parecer pues la Fiscalía tendría la intención de reabrirlo, y ahora resulta que se va a formular cargos contra aquellos funcionarios que impulsaron la reconstrucción de Manabí. A la cabeza, no podía ser de otra manera, el ex vicepresidente Jorge Glass, perseguido político, ¿no? Entonces, claramente aquí pues hay una variable que influye en estas decisiones de la Fiscalía y que tiene que ver con la persecución al correísmo, a quien se acusa de todo lo que pasa en este país, incluso cuando un colectivo como Acción Jurídica Popular presenta una solicitud de audiencia pública. Doctor Burbano, esto hay que sumarle esta denuncia que fue archivada inicialmente, pero que ha sido otra vez activada, digámoslo así, por parte del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral admitió la apelación de una denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, a quien se lo acusa de cometer una prohibición electoral por haber aparecido en un video promocional junto al expresidente Correa. Según algunos voceros, consejeros suplentes y personas que no están de acuerdo con la actual conformación del Consejo de Participación Ciudadana presidido por el señor Vera, si el juez del caso acepta a trámite esta denuncia, podría el señor Vera, el doctor Allen Berbera, perder el cargo como presidente del Consejo de Participación. ¿Es así?
A ver, hay una cuestión interesante, ¿no? Porque uno de los jueces que vota para que se reabra este caso Richard González. es el doctor Richard González, que es miembro del colectivo Acción Jurídica Popular, ¿no? Entonces, queda claro que este relato respecto a que este colectivo es un colectivo correísta o que está movido por alguna cuestión política, pues este relato no tiene ningún sustento, porque más bien uno de sus integrantes, que es un abogado en libre ejercicio de la profesión, que es un juez suplente, que cuando se lo convoca, él se sienta en la silla de juez y administra justicia, ha sido uno de los que ha promovido que se reabra este caso. Y que se reabre este caso para que el ciudadano que presenta esta denuncia pues pueda hacer valer sus argumentos. Yo veo muy difícil que esto tenga un futuro. No he revisado en particular el expediente porque no se ha hecho público. De hecho, el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, ha mencionado que ni siquiera ha sido notificado, ¿no? Habría que ver a ciencia cierta, revisando la documentación, de qué se lo acusa, pero en una coyuntura política en la que se han ganado unas elecciones limpiamente y se ha conformado un Consejo de Participación Ciudadana bajo las propias reglas que se instituyeron a partir de la consulta popular del 2018, que era que este consejo se conforme a través de votación popular y no a través de un concurso de méritos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero eso fue lo que decidió la ciudadanía. Bueno, en este contexto, pues difícilmente en la mesa se puede anular esta decisión pues, del soberano que es el pueblo ecuatoriano. Pero el argumento del señor Guarderas, que es uno de los consejeros suplentes, de que el señor Allen Berbera habría incurrido en una infracción electoral, ¿es real o no es real por haber aparecido en un spot junto al ex vicepresidente, el ex presidente Correa? Bueno, yo francamente me parece que es, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Yo no veo que exista una prohibición clara en ese sentido, me parece bastante subjetivo. Sin embargo, insisto, pues no, yo no he leído la denuncia de este ciudadano como para poder profundizar al respecto y más bien lo que veo es una intención política, dado que pues, el Consejo de Participación Ciudadana está conformado por profesionales y particularmente su presidente fue abogado del presidente Rafael Correa, y esto pues para algunos sectores suele ser un estigma. Cosa que, por ejemplo, doctor Burbano, a estos mismos sectores que hoy cuestionan a Allen Berbera, ¿no les incomodaba en el caso de Hernán Ulloa, a quien lo pusieron en la presidencia incluso utilizando la fuerza pública, cuando él había sido no solo cercano al presidente Lasso y al movimiento Creo, sino candidato de las filas de Creo en elecciones anteriores? Ahí no hubo ese tipo de incomodidad, digo. No, pues en lo absoluto, y tampoco pues hubo mucha incomodidad cuando se presentaron más de 5 acciones de protección por parte del anterior Consejo de Participación Ciudadana para bloquear pues la destitución del mismo consejo. No sé si usted recuerda pues que la Asamblea Nacional tomó una decisión y esta fue dejada sin efecto por un juez constitucional, pero luego de 5 o 6 intentos, ¿no? Y lo propio se hizo para impedir que se posesione el superintendente de bancos, que asimismo fue pues estigmatizado como correísta, ¿no? Y esto en estos días es un aparente problema para algunos sectores, pero más bien lo que yo veo ahí es una cacería de brujas. En lo que sí deberíamos estar preocupados y lo que deberíamos estar mirando es esta pugna que existe, estimado Alexis, entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, porque no puede ser posible que luego que existe un informe preliminar de los equipos técnicos del Consejo de la Judicatura, que se ha declarado competente para conocer un expediente disciplinario contra la fiscal y sugerir su suspensión, cuestión que se iba a discutir y que no era ninguna decisión tomada, pero que se iba a discutir en un pleno, luego de la amenaza de la fiscal
a estos miembros del Consejo de la Judicatura una amenaza en la que pues se los pone al corriente de que pueden ser juzgados por erogación de funciones el prestigio de la fiscal la precede, ¿no? Su reputación la precede. Sabemos que es capaz de allanar viviendas y de cometer otro tipo de actos arbitrarios. Entonces, este Consejo de la Judicatura se amilana y decide suspender la sesión. Aquí estamos ante otro caso de funcionarios que son evidentemente pusilánimes y que al parecer están ahí para calentar las sillas y no para asumir el rol que les corresponde y sus obligaciones como vocales del Consejo de la Judicatura. Sí, esta reunión del Consejo de la Judicatura, doctor Burbano, se daba y asistían todos los vocales, porque resulta que los que no asisten son quienes precisamente están siendo investigados por la fiscal, y ahí se entendería que tuvo efecto su advertencia. Pero si esa reunión se concretaba y se analizaba ese informe preliminar que se iba a tratar en esa cita, ¿qué hubiera podido pasar? La fiscalía, o la fiscal en este caso, tiene la atribución de separarles del cargo, de mandarles detenidos. ¿Qué podía haber pasado? Bueno, eso nunca lo sabremos porque finalmente la reunión, ese pleno no se llevó a cabo. Aquí hay dos tesis, ¿no? Que creo que son bastante discutibles. Por un lado, hay quienes dicen que la Asamblea es la única que puede fiscalizar a la fiscal, ¿no? En parte yo estoy de acuerdo con esto, pero en un contexto de control político. Y por otro lado, hay también la tesis que sostiene que lo que tiene que ver con el control disciplinario le corresponde al Consejo de la Judicatura. Y dentro de esa competencia es que se había convocado este pleno para resolver si se daba o no un inicio a un procedimiento disciplinario contra la fiscal. Yo particularmente pienso que el Consejo de la Judicatura tiene la competencia de iniciar un proceso de control disciplinario. Esto no significa necesariamente que este proceso de control disciplinario iba a terminar con una sanción de suspensión o destitución. Eso solo lo íbamos a saber viendo cuáles son las faltas que se acusan y las pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero como dije, esto no sucedió porque al final pesó más la amenaza de la fiscal, cuya reputación la precede y sabemos que es capaz de allanar los domicilios de los vocales o de sus familiares, uh-huh. Y finalmente estos vocales, en lugar de hacer su trabajo, pues se dieron a estas amenazas. Esta sesión de pleno nunca se convocó, pues, y nunca vamos a saber qué es lo que se iba a discutir ni qué hubiera pasado al final. Uh-huh. El Tribunal Contencioso Electoral, ¿hasta dónde podría llegar con esta denuncia que han presentado este señor Juan Esteban Guarderas, que de paso fue asesor muy cercano a Luis Verde Soto, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar con esto en contra de Allen Berbera y Marcela Guiñaga, doctor Burbano? A ver, en un escenario muy tremendista, podría llegar incluso hasta la destitución, ¿no? Pero mire, yo he sido parte del equipo de abogados que defendió las impugnaciones de algunas candidaturas durante las elecciones. Por respeto a mis clientes, pues que no me han autorizado pues, a revelar sus identidades, no voy a decir a quiénes serví, a quiénes atendí, pero lo que sí le puedo decir es que he visto documentación, porque yo la he analizado y he presentado descargos respecto de casos que tienen mucho que ver con los que usted ha mencionado, y le puedo asegurar que no hay nada ahí, no hay ninguna prueba para sostener pues, que se ha violado alguna norma electoral por parte de candidatos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Burbano. Muy amable por habernos atendido. A ustedes, Alexis, Licena, gracias por la entrevista y gustosos de vernos en alguna otra ocasión. La última pregunta, doctor Burbano, ¿quién va a ganar el clásico? Bueno, está muy complicada la situación. Está jodido el Emelec, doctor, está jodido.
en este momento, ¿no? Esperemos que salga la casta del bombillo, pero en todo caso esperemos sobre todo que sea un buen partido y que no exista violencia fuera Sobre del todo estadio. eso, sobre todo eso. Un fuerte abrazo, gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego.